verses of the sermon that is to come. Abramos nuestras Biblias a Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Estos van a ser los versículos principales del sermón que viene. La levadura de los fariseos y los saduceos. Dice versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. The leaven of the Pharisees and the Sadducees. Verse 5 says, now when the disciples had come to the other side, they had forgotten to take bread. Then Jesus said to them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. But Jesus, being aware of it, said to them, O you of little faith, why do you reason among yourselves, because you have brought no bread? Do you not yet understand or remember the 5 loaves of the 5,000 and how many baskets you took up? Nor the 7 loaves of the 4,000 and how many large baskets you took up? How is it you do not understand that I did not speak to you concerning the bread? But beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of the bread, but of the doctrine of the Pharisees and the Sadducees. Amen. Nosotros y por su interés de querer estudiar más de la palabra de Dios. Once again, I'm grateful for the opportunity that God has given us to be able to come and study God's Word. Thank you for your interest, thank you for your presence, and thank you for your eagerness in wanting to study God's Word. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, le damos las gracias nuevamente y esperamos que un día nos pueda venir a visitar. And for those of you that are viewing us through means of Facebook, we once again would like to extend our gratitude for you viewing this Bible study or this sermon, and we would like to invite you to come and visit with us whenever you have the opportunity. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos estado estudiando concerniente a resoluciones que usted y yo debemos de pensar para el año 2023. ¿Sí? Hoy es el último domingo del mes de enero y ya está por terminarse este mes de enero y vamos a proseguir hacia el segundo mes de este año. Y espero que hasta este momento todos nosotros ya hayamos por lo menos entendido de que una de mi responsabilidad es de establecer resoluciones o resolución, pero que vengan a ser bíblicas. Hemos visto ya que la palabra del Señor nos enseña, no en forma de que deben de ser resoluciones, pero en forma de que como cristiano yo debo de tener por lo menos en mi vida una idea, un enfoque de qué tipo de resoluciones quiero implementar en este año para que así pueda yo avanzar en el cristianismo. Estuvimos viendo que la palabra del Señor nos viene a animar de que debemos de ser más evangelistas, más evangélicos, es decir, salir y demostrar el evangelio a aquellos quienes están perdidos. La palabra del Señor nos ha enseñado de que usted y yo tenemos la necesidad en nuestra vida cristiana de crecer, no solamente en el favor para con Dios, pero también en el conocimiento de Dios. Y cómo nos hace falta, empezando de aquí para allá, ¿verdad? Cómo nos hace falta el conocimiento de Dios en nuestra mente y aún también el favor de Él hacia nosotros. Pero también la palabra de Dios nos ha enseñado enfáticamente
de que como cristiano yo tengo una cultura diferente que vivir a la del mundo. Yo tengo que vivir una cultura santa y piadosa. Y por lo tanto, esta combinación en mi vida no es algo fácil en vista de que vivo en un mundo que está lleno de maldad, en un mundo que constantemente nos está causando problemas en nuestra mente concerniente a nuestros deseos carnales. Por lo tanto, es una tarea tremenda, es un desafío tremendo en nuestra vida de poder vivir una vida santa y piadosa. Pero hoy en esta mañana quiero hablar con ustedes lo último concerniente a las resoluciones para el año 2023. Y miramos nosotros que como cristianos me urge de que yo sea una persona que entienda de que en este mundo se encuentra falsedad. Y por lo tanto tengo que ser vigilante en todo esto. Antes pudiéramos decir que la maldad, la malicia solamente existía en el mundo fuera de la iglesia. Sin embargo, hoy en día no vemos esto. Se nos viene a cierto las palabras del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en la ciudad de Melito, de que dentro de nosotros, el apóstol Pablo dirigiendo consejo a los ancianos, que dentro de la congregación de Éfeso habían de levantarse hombres perversos y con su perversidad arrastrar a otras personas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Lamento decir que hoy en día ya estamos viendo más y más concerniente a esto. Sin embargo, el pensamiento es igual, de que la resolución para este servidor suyo y para usted debe de hacer de que nosotros debemos de venir a poner o resolver en mi vida de que yo no voy a ser arrastrado por los inicuos. Este es el consejo que el apóstol Pedro le dice a aquellos a cuales escribe en su segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 17. Considere pues lo que él dice. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Solo que tenemos que constantemente estar vigilando. Tenemos nosotros que constantemente estar examinándonos para que no podamos caer o ser arrastrados por la iniquidad de los inicuos y que vengamos a caer de vuestra firmeza. This morning we're going to continue with the same subject matter that we have been looking at, that we have been studying throughout the month of January. We're studying concerning the resolutions that you and I as a Christian should impose in ourselves throughout the year 2023. We have noticed that there are several resolutions that we see within the Bible that are very important to our life, to our Christian life. Now, whenever we read the passages that we have read concerning these resolutions, they have not come forward or have not been manifested to us as we read the scriptures as form of resolution, but they have been seen as something that is urgent for my Christian life. It is something that is very useful for my Christian life. And we have accommodated those verses in order to be able to talk about the resolution that you and I should have as Christians. First of all, we notice that the Bible speaks to us that we are to be more evangelistic. It is something that more and more as an individual Christian and also collectively as a church, we are losing. We are no longer mindful of those people that are in the world, that they're lost in sin. For some reason or another, there is no urgency within us to be able to tell people that if they are not obedient to the Word of God, if they are not obedient to the good news, that they will be lost in sin. For some reason or another, for us, it is embarrassing to tell someone that they're going to go to hell if they do not do what the Bible says. And therefore, we have a tendency of being more lenient.
towards those people that find themselves in sin. And although their sins are taking them to destruction, and in doing so, it is also involving some of us. It is dragging along some of us to the point that instead of us being the light in the world, we become their partners in iniquity. So there is the point of evangelism. But second, we have looked at the New Testament and we can notice that the Bible speaks that it is important that you and I should grow in favor and in knowledge towards God. It is something that is very urgent within my life. And I hope that this is urgent within your life. That we understand the urgency and the critical point in my life to be able to know more about God, to be able to study more about God. And in doing so, I become more involved in a culture that is divine. And in doing so, being involved in a divine culture, then I begin to have more favor with God. But third, we notice that the Bible speaks that we are to live within that culture in a certain manner. We are to live in a holy and pious life. Now, mind you, this is not easy for us. It's not easy for nobody to be able to live a holy and pious life, especially when we live in a world that is so wicked. A world that more and more often we are seeing wickedness advance. And therefore, it makes our life miserable. Their sin is beginning to drag us into their lifestyle. It's beginning to make us do what they do. It's beginning to make us to think the way they think. It begins to make us dress the way they dress. It begins to make us talk the way they talk. And therefore, our dressing, our talk, and everything that is involved within us has to be different. People of the world need to see that we are different from them, that we are not darkness, but that we are light towards them. Because when the light shines is when they are able to see their wickedness. And therefore, this is what living a life of holiness and pious life means. But also, this morning I would like to talk to you concerning the last resolution that I would want to put forth to you this morning. And number one, we notice that the Bible speaks that we are to be able to maintain ourselves in such a manner that we are not dragged, in such a way that we do not follow wickedness, false teaching, false doctrine. This is something that the Apostle Peter spoke to the people that he wrote to in 2 Peter chapter 3 and verse 17. A verse that I will not read again, but I read it in Spanish. But there the Apostle Paul is admonishing his readers that they are to watch out for themselves, that they are not to be influenced, brought to the wicked person, and for us to fall from our steadfastness in Jesus Christ. And that's one of the resolutions also that has to be mindful in our minds, that we are to be faithful to God, that we are to keep strong and steadfast in the things that the Bible speaks of. Y una de las cosas que necesitamos que entender, hermanos, concerniente a lo que tenemos que hacer para mantenernos en esa postura, es de que nosotros necesitamos que entender que tenemos que ser unas personas sobrias y unas personas vigilantes. Es interesante que esta palabra sobrio o sobriedad se usa en el Nuevo Testamento solamente 6 veces. El apóstol Pablo la usa en diferentes maneras y viene a enfatizar pues precisamente lo mismo que enfatiza cada versículo, pero con diferentes contextos y con diferentes ideas. Es decir, que seamos sobrios.
Cuando nosotros leemos esta palabra, sobrio, necesitamos que entender cuál fue el significado de esta palabra en el tiempo que los apóstoles escribieron. Y es por esto que nos vamos a los lexicógrafos. Los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra en el tiempo de los apóstoles se definía como una persona que no fuera ebria, una persona que no estuviera borracha, una persona que no estuviera bajo la influencia del vino intoxicado. Usted seguramente conoce los pasajes de Isaías capítulo 28, de Proverbios capítulo 23, en donde nos habla concerniente la consumación de vino intoxicado. Y ahí podemos leer nosotros lo que viene a producir el vino intoxicado. Viene a sacarnos de una mente que esté pronto y lista para poder captar todo lo cual se presenta delante de nosotros. Venimos a tener visiones diferentes a consecuencia del licor. Venimos nosotros a hablar diferente y etcétera, dicen los textos que ya he mencionado. Bueno, los lexicógrafos dan a entender que una persona sobria es una persona que no está bajo la influencia del vino intoxicado. Además de esto, ellos vienen a añadir de que una persona sobria es una persona que está alerta, que puede entender perfectamente cuando se le está comunicando ciertas cosas. Porque recuerde, cuando nosotros somos los recipientes de la comunicación, hay mucho espacio y hay muchas cosas que considerar para poder interpretar correctamente lo que se nos está diciendo. Ya hablamos un poquito de esto en una de las clases en los miércoles. Y por lo tanto miramos nosotros que se tiene que considerar varias cosas. Una persona alerta, una persona vigilante, es uno que va a entender completamente todo esto para poder captar el verdadero significado. Porque recuerde, una persona puede decir algo que tenga doble sentido. Una persona puede comunicar algo que realmente una persona que es sencilla no lo va a entender. Pero una persona que es sobria, una persona que tiene esta facultad de discernir, y recuerden que la Biblia habla mucho del discernimiento, puede entender y llegar a conclusiones, ¿verdad?, que se quieren comunicar. Porque recuerden que nosotros estamos tratando con personas quienes están obrando. Cuando digo yo que estamos tratando con personas, estamos tratando de no ser arrastrados por los inicuos, de no caer de nuestra firmeza. Lo que estamos tratando no con personas que tienen el mejor interés nuestro en lo que ellos hacen y dicen, sino que su motivo es diferente y lo tenemos que conocer. Y por lo tanto miramos nosotros entonces de que esto es lo que una persona sobria lo viene a entender. Y por lo tanto miramos nosotros que la persona quien está en esa postura delante de nosotros queriendo hacernos arrastrados a su iniquidad, son personas que están trabajando bajo la maquinación de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 11 habla de eso. Recuerde que Eva fue una persona simple. No sé qué tanta instrucción ella tuvo de su esposo Adán en el momento que Satanás la vino a engañar. A eso me estoy refiriendo. Y ella fue arrastrada, lo conocemos, porque dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8, que esto fue lo que ocurrió. Que fue arrastrada a la iniquidad, a la maldad de Satanás. Y Satanás solamente cambió en la verdad que Dios había establecido una sola palabra. Y con eso tuvo Eva para ser engañada. Por lo que entonces nosotros tenemos que entender que una persona sobria es una persona de la cual ya hemos mencionado. Y para no llegar al punto de ser arrastrado, para no llegar al punto de caer de vuestra firmeza, de vuestra
constancia, entonces nosotros tenemos que ser una persona sobria, vigilante, alerta. Y esto, hermano, no es algo que viene natural en nosotros. Es algo que usted y yo tenemos que trabajar en llegar a ese punto para poder discernir bien. Y claro que la norma o el estándar para todo esto es la palabra de Dios, que nos ayuda. First of all, when we look at the New Testament and when we look at 2 Peter chapter 3 and verse 17, and it makes reference to the fact that I am supposed to be a person that will not easily be dragged or put over aside to do wickedness and to fall from my steadfastness. First of all, I want to see what the Bible teaches concerning how I need to be in order not to fall into that situation. If this is my resolution for the year 2023, then what is it that I need to do in order to keep away from that, in order not to fall into that pit? Well, first of all, we notice that the Bible speaks that we are to be people that are wise, people that are vigilant, people that have a sobriety mind. In other words, a mind that is alert and vigilant in the things that are before us. There are several passages in the New Testament that the Apostle Paul uses this word. There are 6 in total. And the context of these verses are different, but the point is the same. The Apostle Paul is making us aware that a Christian should be vigilant. A Christian should be alert. A Christian should be able to decipher, to discern the things that are communicated to him or to her. And whenever we talk about communication, you need to understand that there is a lot of communication gaps, they call them. From the talker to the receiver, there's a lot of communication gaps. We talked about this in our Wednesday classes some time ago. And therefore, the receiver, which is us as Christians, needs to be able to decipher, needs to be able to be alert, needs to be able to be diligent, needs to be able to be vigilant in the things that he or she is hearing. Because the motives of different people that will communicate to us are different. And we need to understand that. And sometimes the motives are not presented real easy for us. We have to do our homework. That's where discernment comes. And in order for me to be able to discern correctly, according to the Bible, I need to be a person, according to the lexicographers, they define this word, that I need to be a person that is not intoxicated. A person that has an alert mind, a vigilant mind. Because we're looking beyond the words that have been communicated. We're now interested in the motive. You know, when Satan communicated to Eve, Eve was a very simple woman. I don't know how much knowledge Eve had at that point. I don't know how much training Adam had given Eve. I don't know how much study, Bible study, Adam had given Eve. But the point is this, that Eve was not a discerning person. And therefore, because she was not a discerning person, she did not look beyond the words that Satan communicated to her. And Satan spoke to her a truth. It was a half-truth. Satan only changed one word out of the truth that God had spoken to Eve and Adam. And with that one change, convinced Eve to be able to do what was wrong. She was dragged into Satan's wickedness. She fell from her steadfastness, and then her husband. And we notice this because 1 Timothy chapter 2 and verse 8 and following speaks of that. So we notice that this is a possibility. And remember that those people that are talking to us,
The Bible says that they may be ministers of Satan. 2 Corinthians chapter 11 and verse 13 and following. And what they're trying to do is trying to deceive our mind. And that's where our discernment has to come in. We have to be able to understand every word. Be vigilant, be alert. And this is the definition that the lexicographers give to this word. But also, también, hermanos, miramos nosotros que la palabra del Señor dice que debemos de velar. Esta palabra también se usa en el mismo contexto que los demás versículos en donde se usa la palabra sobrio. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ser sobrios y velar. Hay textos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, donde usa la misma fraseología. Y miramos nosotros que la palabra velar es importante. Y simplemente, según los lexicógrafos, nos dan a entender que la palabra velar quiere decir una persona que no duerme. Una persona que constantemente está vigilando. Entonces, es lo que quiere decir algo parecido a la palabra sobrio. Pero miramos nosotros que una persona que está velando constantemente, está viendo no solamente por sí mismo, sino también por las cosas que están entrando en su mente y su corazón. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guardar vuestra mente, vuestro corazón, porque de ahí nacen o manan todas las cosas. Solo que miramos nosotros que eso también va juntamente con estar en vigilancia o vigilar más bien las cosas. The second thing that we notice is the word to be, not to go to sleep in certain matters of life, to be vigilant. We find this verse or this word in 1 Peter chapter 5 and verse 8. And also there are several passages in 1 Thessalonians chapter 5, and also 1 Peter chapter 1, chapter 4, and then again in chapter 5, that we find this word, and it means almost not quite what the word sobriety means, but also what the word means to be vigilant, not to be in a sleep mode, not to have a retarded mind, not to have a lethargic mind, a mind that is lazy, a mind that is not vigilant in the things that are being done. So that's what the lexicographers come across to us as the definition concerning that word. Now we need to know that everything that comes into our mind, Proverbs chapter 4 and verse 23, makes reference to the fact that it is important, because out of it comes all of life. Proverbs chapter 23 and verse 7 also makes reference to that. So that's all I have to say concerning that combination of words, that we need to be vigilant, that we need to be alert, and that's one of the resolutions that you and I should have this year, that we are not to be dragged, that we are not to fall of our steadfastness because of somebody that has been trained differently in the Word of God. Somebody that has spoken different things concerning that are not correct in the Word of God. We need to do what God tells us to do. And that brings us to the second point. El segundo punto, hermano, es el siguiente. En esta resolución que tenemos para este año, no ser arrastrados por la iniquidad, ni caer de vuestra firmeza, simplemente envuelve de que conozcamos bien la voluntad de Dios. Punto, simple. Que conozcamos bien la voluntad de Dios. Nosotros leímos en las Sagradas Escrituras en donde la voluntad de Dios es importante. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento y miramos el libro de Génesis,
Miramos nosotros que este libro es el libro primero, es el principio. Y usualmente lo usamos para comunicar de que aquí todo se establece y de ahí viene a desarrollarse el mundo. Las leyes de la naturaleza las podemos ver en los primeros versículos de Génesis capítulo 1. Las son establecidas por Dios. Y de ahí cuando se establecen, ya entonces se vienen a desarrollar en el mundo. Y es las que tenemos hoy en día. Venimos a ver que el ser humano fue creado por Dios. Venimos a ver que ahí hubo varias instituciones divinas. Por eso se le llama el libro de principios. Pero una cosa que miramos también, ¿verdad?, es concerniente a la moralidad de Dios. Dios viene a dar una ley. Él viene a dar una ley que ahora nosotros entendemos que es la moralidad para todo el mundo. Y cuando uno se sienta a investigar los gobiernos, nos damos cuenta que ciertas leyes, o si no todas, vienen de ese principio, vienen de Dios. Aunque algunos no quieran darle el reconocimiento a Dios, pero vienen de Dios. Esto es lo cual se le llama moralidad. Esto es lo cual se le llama entre el bien y el mal. Y miramos nosotros entonces de que a consecuencia de eso, entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que conocer la voluntad de Dios porque de ahí nace todo, de ahí viene todo. No lo que el hombre diga. A través de la Escritura nos da a entender que el hombre, su opinión, lo que él diga, no importa, porque no es ley. No es ley. El profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 23, dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? No puede ordenar sus propios pasos. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, nos dice que el hombre no es aquel el cual puede administrar su propia vida, sus propios caminos, porque el fin de todo esto será muerte. Y lo vuelve a recalcar en Proverbios capítulo 16 y versículo 25. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la Escritura nos enseña que no debemos de obedecer al hombre, sino que a Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 28 y 29 nos habla de eso. Hechos capítulo 5, versículo 28 y 29 también nos habla de eso. Solo que esto es lo que la Escritura nos enseña, la voluntad de Dios. Es la moralidad a la cual yo debo de entender y comprender y poner en práctica en mi vida. Y para no poder ser arrastrados por la iniquidad, por la maldad, de no caer de vuestra firmeza, entonces tengo que entenderla. Y no es fácil, se lleva tiempo. Nunca llegaremos nosotros a entender completamente la voluntad de Dios. Pero entre más estudiemos y más tratemos con la palabra del Señor, más avanzados somos en nuestra vida como cristianos. De tal manera que podemos nosotros con facilidad, en ocasiones, rechazar y hacer varias cosas porque conocemos claramente lo que dice la palabra del Señor. Y esto es lo que tenemos que hacer para no caer de vuestra firmeza. And another thing before time runs out is that we need to learn the will of God. The will of God is very important. Whenever we go back to the book of Genesis, we see that it is a book of beginnings. It is a book that relates to us how everything started. Whenever you read the first verses of Genesis chapter 1, you will notice the laws of nature that God put forth on earth. We still have those laws of nature. And we notice that it is the institution of several institutions, divine institutions. But one of the things that we notice there in the book of Genesis is that God put forth his laws. And that's what I call the will of God. The laws of God. Some call it morality. It is between the good and the bad, what is good and what is bad. It is moral, the moral laws. Some call it ethical or ethics. It's still the same thing. It is the will of God. And that will of God is something that we need to understand. It is not easy. It takes time.
But man is not the ultimate person that will establish laws. Man is not the ultimate person that we will follow. The Bible is very clear in that. Jeremiah chapter 10 and verse 23 says that man cannot direct his own steps. Proverbs chapter 14 and verse 12. It makes reference that man is not able to set before him his ways, because the end thereof is death. He says the same thing in Proverbs chapter 16 and verse 25. When we come into the New Testament, we notice that the apostles were making us aware of the fact that man doesn't have a say-so in the matters of God. Acts chapter 4 and verse 28 and 29, Acts chapter 5 and verse 28 and 29 speaks of that fact. It is God, the only one, that has a say-so in the things that he started from the beginning. And if he is the only one that has a say-so in the things that started from the beginning, then we need to know his will. We need to know exactly what his will is. And he doesn't change his mind. Numbers chapter 23 and verse 19 and following says that God is not man for him to change. He has already spoken, he has already said, and that's the way it is. There's no change in the life of God. So therefore, whenever we know the will of God, we come to a complete understanding. So in conclusion, let me just say the following. In order for me to be able to resolve for the year 2023, to be able to continue on with my Christian life, in order for me to resolve that I am not going to be dragged, I am not going to fall from my steadfastness, there's several things I need to do. I need to be sober. I need to be vigilant. I need to know the will of God in order for me to be able not to come to that point in life. Entonces, en conclusión, hermanos, déjenme decir lo siguiente. Si yo voy a resolver lo demás que hemos visto y voy a resolver para este año 2023 de que yo no voy a ser arrastrado por la iniquidad, que yo no voy a caer de mi firmeza, que yo no voy a caer de donde yo estoy, entonces hay varias cosas que tengo que hacer. Número uno, tengo que ser sobrio, tengo que velar y tengo que conocer la voluntad de Dios, para que así no llegue a este punto de caer. Esperamos en Dios que nos ayude durante este año de 2023, de que nosotros como congregación, colectivamente, seamos una congregación evangelista, seamos una congregación que crezcamos en el favor y el conocimiento de Dios, seamos una congregación que más y más demuestremos una vida santa y piadosa, que yo como miembro de esta congregación y como congregación, nosotros no seamos arrastrados por la iniquidad. En esta mañana, si acaso hay alguna persona necesitada de oraciones de los ancianos, o si una persona que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús y necesita que hacerlo, y ya entiende lo que tiene que hacer, la invitamos para que pase al frente. Enfrente estarán algunos ancianos que le van a recibir y tomar su confesión para que así usted le pueda comunicar a ellos cuál es su necesidad. If this morning there's someone in need of the congregational prayers, or if there's anybody in need to obey Jesus Christ as his or her Savior, this morning we will have some elders in front that you can come and talk to, and you can let them know what your spiritual need is as we stand and sing mientras que nos paramos y cantamos un canto. En el coro, por favor, sigan las instrucciones que voy a estar dando. Número 86.
Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y verad, confiad, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que el pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y verad, confiad, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde revive su amor. Trabajad, trabajad, esperad y verad, confiad, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. A ver, ¿cuántos van a sentarnos, por favor?